Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana a este conversatorio que se inscribe en el marco del aniversario 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, uno de los pilares fundamentales de nuestra vida institucional, jurídica y democrática. La Constitución no es únicamente un texto normativo, es la expresión histórica de las luchas sociales, de los consensos políticos y de las aspiraciones colectivas de nuestra nación. A lo largo de más de un siglo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido un documento vivo, en constante transformación, que ha buscado responder a los desafíos de su tiempo, ampliar el catálogo de derechos y redefinir las relaciones entre el Estado y la sociedad. Hoy, el constitucionalismo mexicano enfrenta retos complejos derivados de una pluralidad de factores sociales, económicos, políticos e incluso tecnológicos, lo cual abre oportunidades, como este conversatorio, para reflexionar críticamente sobre nuestras instituciones jurídicas, las reformas actuales y el rol de la academia en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Asimismo, este ejercicio académico responde a una convicción profunda: la importancia de difundir la cultura constitucional. Una constitución solo se fortalece cuando es conocida, discutida y apropiada por la sociedad. Promover su estudio es también promover ciudadanía, democracia y responsabilidad pública. En este contexto, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana asume una convicción que es, por supuesto, estudiar, analizar y debatir críticamente la Constitución, sus reformas, sus alcances y sus tensiones, desde una perspectiva plural, rigurosa y comprometida con la realidad nacional. La reflexión constitucional es, para este instituto, una tarea permanente y una vocación central. Agradezco de manera muy especial la generosa participación de las y los distinguidos ponentes que hoy nos acompañan, cuyas trayectorias académicas enriquecen a este diálogo, así como a quien, desde luego, aceptó moderar este conversatorio. Su presencia honra a nuestra universidad y da pleno sentido a este espacio de reflexión. A todas y todos ustedes, gracias por acompañarnos de manera presencial en este auditorio, así como a través de nuestras redes sociales. Les deseo una jornada de análisis profundo y diálogo fructífero. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro director, el doctor Chipuli Castillo. Y bueno, damos inicio formalmente a este conversatorio: Reformas y cambios constitucionales en México, perspectivas históricas y tendencias contemporáneas, donde se analizará más allá del texto normativo, entendiéndolo como un orden vivo, marcado por reformas, tensiones y transformaciones que reflejan el cambio político, social y jurídico del país. Sin más, damos inicio con la primera participación. Les recuerdo, ¿sí? Les recuerdo a los ponentes que tienen de 15 a 20 minutos para desarrollar sus intervenciones. Damos inicio con el doctor José Lorenzo Álvarez Montero, con el tema Nuevos tiempos del Poder Constituyente Permanente en México. Voy a leer una síntesis muy breve del doctor. Él es investigador de ese Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Prestigiado constitucionalista con reconocimiento estatal y nacional, ha publicado más de un centenar de libros y artículos de revistas académicas, ponente en foros nacionales e internacionales y jurado en certámenes de oratoria. En el ámbito docente, imparte cursos en diversos programas educativos, tanto a nivel licenciatura como posgrado. Es actualmente una figura destacada en el constitucionalismo y un orgullo para el Estado de Veracruz. Cedemos los micrófonos. Saludo con afecto a las personas que nos hacen el favor de acompañar en este evento y a mis compañeros aquí en el pasillo.
Al reunirnos hoy, que es 5 de febrero, en este evento académico propiciado por el doctor Arturo Miguel Chipul Castillo, director de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, en que celebramos el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta, como bien lo señaló nuestro director, analizar alguna o algunas de las instituciones que contiene y sobre las cuales es necesario razonar y escuchar las diversas opiniones que puedan expresarse. Por mi parte, presento una reflexión sobre los nuevos tiempos del constituyente permanente en México. De antemano pido disculpas por alguna palabra que esté ahí no muy adecuada. Seguramente en un momento de locura, de insensatez política, el titular del Poder Ejecutivo, tratando de establecer una dictadura, concibió un supuesto proyecto de nueva constitución aprobado por un imaginario Congreso Constituyente el 24 de octubre del 2020, el cual sería sometido a aprobación de los congresos constituyentes locales y municipales de la República Mexicana. Ahí presento la imagen, la carátula de ese texto. La nueva Constitución Mexicana 2021 fue concebida por la sociedad de la fe, la democracia, la justicia, la equidad, la fraternidad y libertad plenas en armonía con la naturaleza. Como cumplimiento de esto, pues tenemos el Tren Maya y algunos otros eventos armónicos con la naturaleza. La demencia, las mentiras, los odios, las frustraciones y las venganzas fueron los elementos que sustentaron el texto integrado de 248 artículos sustantivos distribuidos en 11 títulos y 13 transitorios que creaba la República Federal y Pluricultural de México. Ante estos intentos que considero dictatoriales, debemos volver la mirada al órgano reformador de la Constitución, atendiendo a lo que bien podríamos llamar en lenguaje médico una diarrea de reformas constitucionales que, independientemente de lo cuantitativo, lo cualitativo muestra lo intrascendente de las mismas, hechas en muchos casos al capricho del Ejecutivo, que han hecho de nuestra Constitución Federal uno de los textos más reformados del mundo, por lo que considero que es necesario una profunda reflexión y consulta para encontrar un órgano y un procedimiento de reformas que brinde estabilidad política, económica, seguridad social y certeza jurídica. El órgano reformador de nuestra Constitución, bautizado por el eminente maestro universitario y ministro de la Suprema Corte, don Felipe Tena Ramírez, como poder constituyente permanente, requiere un análisis político constitucional para su actualización y modernización en atención al exagerado e intrascendente número de reformas constitucionales. Ante la arbitrariedad y fortalecimiento de los titulares de los órganos ejecutivos en todos los tiempos y lugares, se ha analizado la necesidad y conveniencia de revisar la estructura, atribuciones y límites del órgano que tiene a su cargo reformar la Constitución y, en general, el proceso de reformas a las cartas constitucionales ante los peligros de establecer dictaduras por medio de reformas constitucionales. Yo les presento a ustedes ahí, espero que lo proyecto, una lista de destacados juristas que han abordado desde diferentes puntos de vista la cuestión esta de las reformas constitucionales, el órgano y propiamente como custodio de la Constitución.
En nuestro país, el artículo 135 establece el órgano y el procedimiento de reforma constitucional, disponiendo que esa constitución, la nuestra, puede ser reformada siempre y cuando lo apruebe la mayoría de los integrantes de las cámaras del Congreso que se encuentren presentes. Y además las acuerden también la mayoría de las legislaturas de los estados. Este precepto, copiado del contenido del punto 2 del artículo 6 de la Constitución norteamericana, ha tenido resultados distintos en ambos países. En los Estados Unidos, su Constitución ha tenido 27 reformas. En nuestro país se han reformado más de 100 artículos de los 133 que contiene por medio de 271 decretos. Desde luego que hay diferentes datos por diferentes académicos o instituciones. Esta es una de ellas. Este procedimiento, que de acuerdo con el historiador, jurista, político irlandés James Breen, es de naturaleza rígida por regir un procedimiento diferente al legislativo y un órgano especial para reformar la Constitución, es un postulado que en nuestro país, como otras tantas instituciones, no han tenido los efectos atribuidos y es cuestionado por los resultados y experiencias en México, cuyo texto constitucional, reitero, es reformado, como dice el refrán popular, de la noche a la mañana, lo que ha dado como resultado el número desmedido de reformas constitucionales innecesarias e intrascendentes que solo provocan inestabilidad política y económica, inseguridad social y incertidumbre jurídica. La intervención del Congreso de la Unión por medio de sus dos cámaras, diputados, senadores y congresos locales, integran el órgano reformador de la Constitución, que ya no responde, desde mi punto de vista, a la concepción moderna de la democracia por excluir a los titulares originarios de la soberanía para intervenir directamente en cuestiones de Estado y principalmente con relación a las reformas de la Carta Constitucional, que rige nuestros derechos individuales y sociales, por lo que la actual integración del órgano resulta anacrónica. El propio artículo dispone que las iniciativas, como lo señalo, deben ser aprobadas por la mayoría de los presentes. Yo considero que debería de ser por las dos terceras partes, pero de todos los integrantes de cada una de las cámaras. Por lo que hace a los congresos locales, solo se requiere la mayoría de los mismos. Yéndonos a los extremos, desde luego, serán 17 legislaturas, dejando fuera y sin opinión 15 congresos locales, por lo que cuando menos debe homologarse la votación con el de las cámaras para establecer una votación de 2/3 partes de las mismas. También considero que sería oportuno modificar el funcionamiento de ambas cámaras, cambiar la discusión y aprobación por separado para que en lugar de sesionar separada y sucesivamente, se hiciera conjunta y simultáneamente. Las reformas constitucionales afectan a la población, a los poderes públicos federales, locales, municipios, por lo que deben tratarse las reformas con la seriedad y la responsabilidad que merecen, y no reformas fractal como las referentes al Poder Judicial, que en 10 días se reformó la Constitución. Brevemente explicadas las imperfecciones del órgano reformador de la Constitución, formulo la propuesta como conclusión de esta breve exposición, consistiendo en que el titular de la soberanía debe participar con su voto directo cuando una iniciativa de reformas o adiciones
pretenda modificar, organizar la organización, funcionamiento y atribuciones de los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales, federales, locales o municipales, así como cuando se trate de afectar los derechos humanos en un porcentaje de mayoría calificada. Recuerdo aquí las expresiones de Thomas Paine. La Constitución no es propiedad, la Constitución es propiedad del pueblo, no de los que administran el gobierno. Por ello, el pueblo debe participar en su modificación y reforma. Por lo que hace al artículo 135, hago esta propuesta. La presente Constitución podrá ser reformada o modificada para que las adiciones o reformas formen parte de la misma. Se requiere que el Congreso de la Unión, en sesión conjunta de ambas cámaras, las acuerde por las 2/3 partes de todos los miembros presentes, de todos los miembros que la integran, y que sean aprobadas por igual mayoría por la legislatura de los estados. Tratándose de iniciativas de adiciones o reformas que afecten la organización, funcionamiento o atribuciones de los poderes legislativo, ejecutivo, judiciales, o que afecten los derechos humanos, deberán ser ratificadas por el voto directo de los ciudadanos mexicanos en un porcentaje de las 2/3 partes de la votación nacional. Es cuanto. Muchas gracias. Interesante reflexión que nos presenta el doctor Álvarez Montero sobre el papel actual del Poder Constituyente Permanente, invitándonos a repensar límites, alcances y sobre todo responsabilidades de este poder reformador. Me encantó el análisis a la luz de la doctrina y sobre todo estas referencias numéricas, ¿no? Sobre la cantidad de artículos reformados y los decretos que los reforman también. Nos invita a reflexionar realmente si la esencia de la Constitución no ha sido trastocada, ¿no? Y sobre todo la reflexión que nos presenta. Muchas gracias, doctor. Atinados sus comentarios. Bueno, dando seguimiento al evento, es el turno del doctor Mario Fabio Casaín León con la ponencia Constitución y Realidad. El doctor Mario Fabio Casaín León es doctor en Derecho Público por la Universidad Veracruzana. Actualmente es investigador de tiempo completo de este Instituto de Investigaciones Jurídicas y catedrático de la Facultad de Derecho y también de la Universidad Veracruzana. Miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 2 y profesor con perfil deseable PRODE. Autor de obras relevantes en materia constitucional y administrativa, además de capítulos de obras colectivas y artículos en revistas especializadas sobre temas de derecho constitucional, procesal constitucional y derecho administrativo en México, así como en diversos países como en América Latina y Europa. Es integrante del Instituto Iberoamericano y Mexicano de Derecho Constitucional, así como del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y de las asociaciones internacional, mexicana e interamericana de Derecho Administrativo. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Quisiera, antes de iniciar con esta intervención, agradecer la invitación para participar pues, en este acto tan trascendente para la vida institucional, no solamente de nuestro Estado, sino del país, al conmemorarse el 209 aniversario de la Constitución de Querétaro. Especial a nuestro director, al doctor Arturo Chipuli, desde luego, pues decirles que me siento muy contento de compartir la mesa con tan extraordinarios juristas y tan extraordinarias juristas y, por supuesto, precisar desde este momento que se impone una reflexión, como ya lo ha hecho el doctor Álvarez Montero, una reflexión muy seria de lo que está sucediendo en el país y que desde luego a mí me permite abordar en el tema de constitución y realidad social, primero una reflexión sobre las bases, sobre los fundamentos, sobre los principios de lo que representa este modelo de Estado constitucional y democrático de derecho y desde luego el desfase o este tipo de contraste
entre la norma fundamental y lo que está sucediendo en la realidad social. Iniciamos diciendo que la Constitución desempeña un rol determinante en este modelo de Estado constitucional y democrático de derecho, pues no solo se circunscribe, como sabemos, a la organización, distribución y control del poder, sino que también crea el andamiaje normativo institucional para garantizar efectivamente los derechos y libertades fundamentales frente a los abusos y actuaciones arbitrarias de las autoridades estatales, orientando también estas últimas a la materialización de los principios y valores plasmados en el texto supremo. Valores como, en este caso, la propia división de poderes, valores como la propia soberanía popular, valores como el bienestar y calidad de vida digna, entre otros, además de preservar, en este caso, con ello su vigencia, su eficacia y la estabilidad en el tiempo. De esta manera, la Constitución cumple con una triple función. Por un lado, fundacional, por otro lado, limitadora y por otro lado, garantista, ya que establece por un lado las bases del ordenamiento jurídico, definiendo la estructura del Estado, la separación de poderes y los principios democráticos como el pluralismo y la participación política, con lo cual se legitima el acceso y el ejercicio del poder público al subordinarlo a normas superiores, asegurando que las autoridades electas respeten los límites formales y materiales, precisamente para evitar arbitrariedades y excesos, como es el caso de los derechos humanos, que representan, como sabemos también, contenidos axiológicos indisponibles o sustraídos a la voluntad de las mayorías, en razón de lo cual, en este modelo, se habilita el control judicial precisamente para establecer derechos vulnerados, equilibrando, fíjense muy bien, la voluntad popular representada por el legislador democrático con los principios de justicia, igualdad y seguridad jurídica. En el modelo de Estado constitucional, la democracia implica su juridificación y, por tanto, la necesidad de concebir a la propia soberanía de manera limitada. De acuerdo con Manuel Aragón, el principio democrático que se expresa en la soberanía del pueblo no es una categoría abstracta, ni mucho menos retórica, sino una respuesta constitucional y normativa al problema de la legitimación del poder en los planos formal y material. Por ello, afirma el jurista español, solo cuando se juridifica el poder constituyente se cumple la pretensión que da sentido al Estado constitucional de derecho de enlazar y no disociar la democracia con el Estado de Derecho. De esta manera, tenemos que la subordinación de la ley a los principios constitucionales equivale a introducir una dimensión sustancial, no solo en las condiciones de validez de las normas, sino también en la naturaleza de la democracia, para lo cual representa un límite, pero también un complemento. Esta postura, atribuida al jurista italiano Luigi Ferrajoli, significa un límite porque a los derechos constitucionalmente establecidos corresponden prohibiciones y obligaciones impuestas a los poderes de la mayoría, que de lo contrario se ejercerían de manera absoluta. Y es un complemento en virtud de que esas mismas exigencias se configuran con otras tantas garantías de los derechos de todas las personas frente a los abusos de tales poderes que de otra manera podrían aniquilar el propio proyecto democrático. En suma, la Constitución asegura la efectividad de derechos y libertades, organizando instituciones para su protección, como sería el caso de cortes o tribunales constitucionales, incluso defensorías del pueblo, además de promover la transparencia y rendición de cuentas mediante elecciones y mecanismos de remoción o destitución. Asimismo, es la norma que propicia una sociedad ordenada y pacífica al prever la renovación periódica del poder y establecer, como ya hemos dicho, controles frente a los abusos y excesos, integrando valores como la libertad, la igualdad y la dignidad humana en el núcleo del Estado constitucional y democrático. Este rol tutelar refuerza la legitimidad del sistema, enlazando validez normativa con aceptación social. En este contexto, la Constitución mexicana, como pilar del Estado de Derecho en nuestro país, ha sufrido profundas transformaciones desde diciembre de 2018 hasta diciembre de 2025, impulsadas mayoritariamente por el partido gobernante, Morena, y partidos políticos aliados, modificando 106 artículos mediante 63 decretos de reforma, lo que equivale casi al 70% del contenido total de nuestro texto fundamental.
A pesar de que la narrativa oficial, a más de 7 años de arribar al poder, ha planteado una transformación del país a partir de la eliminación de viejos problemas estructurales que ya se venían padeciendo, como son la pobreza extrema, la desigualdad social, la violencia, la inseguridad pública, la corrupción e impunidad, así como el cambio y erradicación de políticas neoliberales responsables, según dicha narrativa, de un pueblo explotado, reprimido, sin acceso efectivo y real a la justicia, con actores económicos y una clase política hasta ese momento privilegiada. Lo cierto es que un análisis riguroso y crítico, con suficiente evidencia empírica, demuestra que sin dejar de reconocer la bondad e importancia de algunos cambios constitucionales realizados en este periodo, por ejemplo en materia de derechos sociales, derechos indígenas, paridad de género e igualdad sustantiva, así como la introducción de mecanismos de democracia semidirecta, la gran mayoría de cambios constitucionales y legales de este periodo representan, a mi juicio, preocupantes retrocesos en el Estado de Derecho, la gobernabilidad democrática y los derechos humanos, con impactos negativos en la economía, la transparencia y rendición de cuentas, la fiscalización y el control, las relaciones exteriores y el debilitamiento y exclusión de las capacidades institucionales de las entidades federativas y sus municipios en la toma de decisiones, tan solo por señalar algunos ejemplos. Lo anterior se suma a un esquema permanente de polarización, privilegiándose el control político sobre el diálogo, la deliberación y los consensos que exige el pluralismo, mismos que se puede agravar con la aprobación de una inminente reforma electoral que amenaza con consolidar un régimen político autoritario y hegemónico. Con lo anterior, queremos enfatizar que los aciertos en los temas y demandas sociales que se han procesado a través de cambios constitucionales van quedando visiblemente opacados por otras reformas que parecieran desconocer la hoja de ruta que adoptó el Estado mexicano desde el año 2011, con la incorporación del paradigma constitucional y convencional de protección de derechos humanos, que le impone a las autoridades del Estado Federal Mexicano obligaciones generales y específicas puntuales para protegerlos y garantizarlos de manera efectiva, con base en herramientas metodológicas y principios interpretativos establecidos en el propio texto fundamental. De esta manera, la perspectiva de derechos humanos constituye un imperativo ordenado desde la más alta jerarquía normativa para la actuación de los poderes públicos, ya sea que se trate de la expedición de normas, la implementación de políticas públicas, planes y programas gubernamentales o incluso la propia actuación jurisdiccional. En otras palabras, se discute si las reformas constitucionales realizadas en el periodo que se estudia han sido realizadas bajo un enfoque de derecho o, por el contrario, se han llevado a cabo privilegiando el interés de la clase política que detenta el poder, justificándose en una aparente soberanía popular, rectoría del Estado, seguridad nacional, austeridad republicana y derechos sociales, en detrimento de contrapesos institucionales y, sobre todo, con una marcada tendencia a la creación y aumento del clientelismo electoral, la recentralización y concentración de funciones en el Poder Ejecutivo Federal y, por consiguiente, el retorno a un hiperpresidencialismo sin controles efectivos. A mi juicio, son esencialmente 4 las reformas constitucionales que han contribuido a la creación de un entorno adverso y de retrocesos institucionales, llevadas a cabo por una mayoría, por cierto, artificial y de sobrerepresentación en las cámaras federales, otorgadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con motivo de las elecciones de junio de 2024. Recordemos que la coalición ganadora tuvo poco más del 54% de votos y en total contó con el 73% de la representación en ambas cámaras federales, lo cual evidentemente le dio una mayoría calificada para poder permitir estos cambios constitucionales. ¿Cuáles son estos 4? Número 1, la militarización de la seguridad pública, con el traslado de la Guardia Nacional, creada originalmente para sustituir a la desaparecida Policía Federal de carácter civil, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual contraviene estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, potenciando detenciones arbitrarias con la imposición de medidas gravosas e inconvencionales, como ustedes saben, la prisión preventiva oficiosa, tratándose de delitos previstos en el artículo 19 constitucional. Segundo, la reforma judicial de septiembre de 2024,
que erosionó la independencia judicial y la división de poderes al establecer la elección popular de jueces, magistrados y ministros, desnaturalizando a la judicatura como poder mayoritario para el control de los abusos y arbitrariedades del poder político. Y su cooptación, desde luego, irremediable por parte de la clase gobernante y, desde luego, también, algo preocupante, el riesgo de captura por bandas de crimen organizado. Número 3. La reforma de supremacía constitucional de octubre de 2024 y su armonización con la legislación secundaria en 2025, que no solamente debilitó al amparo las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, a resultar mecanismos improcedentes para controvertir reformas y adiciones a la Constitución Federal, dándose un cheque en blanco las mayorías legislativas representadas en el Congreso de la Unión para incorporar sin controles judiciales contenidos que violentan y transgreden el núcleo axiológico de la ley suprema, como lo fue la reforma judicial. 4. La reforma de simplificación orgánica en diciembre de 2024 y la legislación secundaria que la desarrolló en el año pasado, que debilitó la protección de derechos al suprimirse órganos garantes como el INAI y donde la transparencia se subordinó ahora a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, facilitando con ello la opacidad en datos e información gubernamental. Por ejemplo, obras de infraestructura de gran calado y programas sociales. También la desaparición del Coneval, que erosionó el monitoreo de políticas contra la pobreza, y también, desde luego, en otros temas como salud, medio ambiente y educación, donde los fallidos modelos del INSABI y el INBienestar han acentuado la carencia y falta de acceso a los servicios de salud, la falta de políticas públicas sustentables y consistentes para la transición energética, aunado a concepciones ideológicas del pasado que han hecho fracasar la intervención del Estado en la economía a través de la creación de empresas públicas en sectores estratégicos, con la consiguiente ineficiencia, nula rentabilidad económica y muchas de ellas con señalamientos escandalosos de casos de corrupción, como sería el caso del Segalmex y otros más. Y desde luego la falta de evaluaciones independientes al modelo instaurado de la nueva escuela mexicana en materia educativa agrava los retrocesos en materia de DESCA, violándose el principio de progresividad de la reforma 2011. De la misma forma, la integración de órganos reguladores al Poder Ejecutivo, derivado de la extinción de la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y la creación de una nueva autoridad antimonopolios nombrada por quien detenta la presidencia de la República, convirtió los contrapesos en simples extensiones administrativas, además de afectar la rendición de cuentas, auditorías autónomas y fiscalización, potenciando desde luego corrupción e impunidad. Además de preocupantes injerencias a la libre competencia, derechos de los consumidores, la libertad de expresión y los derechos a la intimidad y privacidad derivados de la reforma en materia de telecomunicaciones, con el riesgo de filtración y uso indebido de datos biométricos, sobre todo para fines delincuenciales. Como conclusión, debo decir que estas reformas han desconectado la Constitución de la realidad social, priorizándose el poder sobre los derechos y la democracia sustantiva. Con una economía estancada, importantes índices de corrupción. Pensemos, por ejemplo, en el escándalo reciente del huachicol fiscal que involucró a las Fuerzas Armadas y actores políticos del más alto nivel de la clase gobernante. Sigue en este caso imperando la impunidad e inseguridad pública, el aumento, control territorial e injerencia del crimen organizado en la esfera pública, relaciones exteriores frágiles y una sociedad, decía yo, polarizada. El resultado es un estado en retroceso hacia esquemas autoritarios, donde la clase gobernante sacrifica instituciones por hegemonía partidista. El gran dilema para los siguientes años, y con esto concluyo, es contar con una constitución deformada, incongruente y contradictoria, sin supremacía y fuerza normativa vinculante, que proyecte simbólicamente un proyecto de nación y que en los hechos propicie y acentúe los problemas estructurales que lamentablemente padece el país, o por el contrario, la apuesta para que la ciudadanía exija por las vías institucionales que todavía se encuentran vigentes la reversión y adecuación de los contenidos constitucionales en clave de Estado constitucional y democrático de derecho, no como una conquista del pasado, sino como una aspiración hacia el futuro. Muchas gracias. Excelentes reflexiones que nos hace el doctor Casarín. Aquí, entre los diversos datos que nos dio, destacó el 76%
del contenido del texto constitucional fue recientemente reformado, el énfasis que hace a los retos que esto representa a nivel institucional, pero con consecuencia en lo social, lo que constituye un análisis muy puntual desde el aspecto práctico, ¿no?, del alcance que tiene transformar, reformar, modificar la Constitución. Muchas gracias, doctor. Siguiendo con el programa, damos uso de la voz a la doctora Flor de Magdalena Vargas Ortiz, quien nos expone el tema el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes entre avances y retrocesos normativos. La doctora Vargas Ortiz es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestra en Seguridad y Derechos Humanos por el Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana, graduada con mención honorífica, magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con calificación sobresaliente, doctora en Derecho por este Instituto de Investigaciones Jurídicas, titulada con mención honorífica, cuenta con la especialidad en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa por la Benemérita Universidad de Oaxaca y el Instituto Belisario Domínguez. Cuenta con publicaciones en libros especializados en México y América Latina. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en ese instituto, miembro activo de la red de investigadores parlamentarios en línea, integrante del Observatorio de Políticas Públicas con enfoque en Derechos Humanos de la Universidad Veracruzana. Además, es integrante de Justice America, catedrática a nivel licenciatura y posgrado. Y bueno, procedemos el uso de la voz a la doctora. Muchas gracias por la presentación y para mí es un honor estar este día y compartir panel con expertos y con investigadores que admiro y reconozco su trabajo. Igualmente agradezco al doctor Arturo Miguel Chipuli Castillo por la invitación y por propiciar estos espacios de reflexión. Bueno, a continuación vamos a poder tener como apoyo visual una presentación. Y como bien lo comentaban, lo que se va a abordar el día de hoy es más que nada una reflexión en torno a este reconocimiento constitucional que han tenido los pueblos indígenas y los pueblos afromexicanos. Y nos vamos a centrar principalmente en 3 periodos, en 1992, en el 2001 y 2024. Pero para ello me gustaría poder hacer un recorrido histórico, porque es importante saber cuál ha sido este transitar de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos en el reconocimiento constitucional. Y para ello también quiero mencionar y no pasar por alto que ya existía a través de las leyes nuevas de 1542, donde se dotaba a los pueblos indígenas de libertad plena. No obstante, quedó en el aire algunos aspectos que posteriormente ya fueron tomando relevancia. Y como bien lo mencionaba el investigador López Bárcena, para poder abordar este tema es importante reflexionar. Sí, gracias. Es importante analizar y determinar sobre qué se entiende o sobre lo que se entiende por constitución política de un pueblo. Y para ello hay que dimensionar esta composición pluricultural que tiene México. Actualmente estamos hablando de 68 lenguas que se hablan en México y de un gran número de personas que se reconocen como indígenas y como afromexicanos. Entonces, esto nos va a llevar a poder analizar un asunto que no es de ahora, que las luchas no son recientes, sino que tenemos ya un recorrido bastante amplio, bastante añejo, y para ello nos vamos a remontar a lo que es el Plan de Iguala. En el Plan de Iguala, que fue para poner fin a diversos conflictos y que ya ahí establecía sin distinción alguna que tanto europeos, africanos, indígenas iban a estar en una igualdad de derechos. Sin embargo, no se reconocía la existencia de los pueblos indígenas, solamente se mencionaban.
Posteriormente, en el Acta Constitucional de 1824, ahí se estableció como facultad del Congreso de la Unión arreglar el comercio con las naciones extranjeras y hacía más que nada una alusión a los indígenas que no se debía exponer para reconocer su existencia y algunos de los derechos para arreglar el comercio entre la nación mexicana y la población indígena. Así que fue un documento que estuvo más encaminado a cuestiones comerciales que existían con los pueblos indígenas. Y posteriormente, ya en el siglo XX, comienzan a desarrollarse algunas interrogantes. Ya se planteaban algunos cuestionamientos sobre si los indígenas eran extranjeros en su propia tierra o por qué la nación tenía que arreglar con ellos el comercio como si fueran sujetos de derecho público o sujetos políticos ajenos a la población mexicana. Entonces, desde este punto de vista, ya empezaban a existir algunos conflictos sobre la composición social de la nación. Cuando el siglo XX llega, en México va a existir un gran descontento entre los pueblos indígenas por el despojo de tierras que habían sufrido desde que México comenzó a constituirse como una nación soberana. Por ello, los pueblos y comunidades que se quedaron sin tierra fueron convertidos en peones acasillados de haciendas donde trabajaban al margen de todo derecho, y este descontento que fue creciendo, que fue esparciéndose por todo el territorio mexicano, nos va a llevar a las luchas y a la Revolución Mexicana que conocemos. Posteriormente, tenemos lo que va a ser la Constitución de 1917, donde ya hablaba de los pueblos y comunidades indígenas, pero textualmente los mencionaba de tal manera en el artículo 27 constitucional. Y decía lo siguiente, me permito leer: los condueñagos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y demás corporaciones de población que de hecho y por derecho guarden el estado comunal tendrán capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que les hayan restituido o les restituyesen conforme a la ley del 6 de enero de 1915. Así que estamos hablando, y de tal suerte que solamente había un reconocimiento para la restitución de tierras. No obstante, no se reconocía la presencia de los pueblos y mucho menos sus derechos. Y es ahí donde vamos a dar este gran salto a las reformas en materia indígena ya en la actualidad. Y vamos a tener en primer lugar la de 1992. En 1992, justamente en una conmemoración donde fue en el contexto y en el marco de las actividades que se desarrollaban por el cumplimiento de los 500 años del descubrimiento de América, es ahí donde se va a reformar el artículo 4 constitucional. Y en el artículo 4 constitucional se va a dar un reconocimiento a la diversidad cultural de México y su garantía. ¿Cómo va a quedar el artículo 4 constitucional? De tal manera que la nación mexicana tiene una composición pluricultural que está sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Primer punto, ya estaba reconociendo la existencia de pueblos y comunidades indígenas. Y continuaba que las costumbres, recursos y formas específicas de organización social y se va a garantizar también a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. Pero quedaban todavía algunos puntos que no estaban claros en la reforma, que posteriormente se van a retomar cuando se lleva a cabo la reforma de 2001. Así que durante este periodo, en 1992, y ante el auge de nuevas políticas económicas, es donde se va a dar no reconocimiento, pero sí esta mención a los pueblos, y donde se va a reconocer que existen en México. Posteriormente, y aquí vamos a dar un salto a 2001, después me regreso a 2019, pero en el 2001 se van a retomar los diálogos de paz en Chiapas, producto de la lucha del EZLN, y va
a sufrir una reforma el artículo 4 constitucional, ahora artículo 2 constitucional. Y aquí es donde ya va a reconocerse como sujetos de interés a los pueblos y comunidades indígenas. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis porque todavía no se hablaba de los pueblos afromexicanos. Quiero que hagamos esta reflexión que de 1992 a 2001, que pasa, que es un tiempo bastante considerable, el reconocimiento y la protección a los pueblos fue de manera muy paulatina, quedando completamente invisibilizado a los pueblos afromexicanos. La comunidad afromexicana en México, de manera histórica, tampoco fue considerada en ningún texto normativo, como sí lo fueron los pueblos y comunidades indígenas desde la corona. Así que en el 2001, el artículo 2 constitucional queda en texto de tal manera que queda prohibida toda discriminación. Ya se empieza a hablar de la discriminación en el texto constitucional. Igualmente se va a marcar el tema del género, la edad y las capacidades diferentes y la condición social y las condiciones de salud, también la religión, y que estos no deben ser elementos para que pueda llevarse a cabo algún acto de discriminación. Y va a continuar que la nación tiene una composición pluricultural que está sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y que se debe reconocer también sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, pero no se hablaba de sus instituciones jurídicas. Y uno de los aspectos más relevantes y que hay que reconocer de la reforma de 2001 es que empieza a hablar de los derechos lingüísticos. Aquí es donde ya se va a crear el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, se va a crear también un Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y va a haber un auge en materia lingüística, porque es también donde se va a reconocer que México tiene lenguas nacionales. Así que ese fue uno de los grandes avances que va a tener el 2001 respecto en materia indígena. No obstante, el EZLN comentó en algunos foros que no se tomaron totalmente los acuerdos de San Andrés Larraíza, que era contemplar a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público. En 2019 se lleva a cabo el reconocimiento constitucional de los pueblos afromexicanos y se va a hacer una adición al apartado C, un apartado C en el artículo 2, donde se reconoce a los pueblos afromexicanos. Pero para ello hubo una serie de resistencias y un fuerte papel del derecho internacional de los derechos humanos y también un intercenso. Y todo esto va a llevar a que en el 2020 se va a contabilizar por primera vez y de manera oficial a los pueblos afromexicanos. Aquí me gustaría comentar en números para que nosotros podamos dimensionar esta nación pluricultural y multiétnica y así que podamos encauzarnos y ver el peso de estas reformas. Es que estamos hablando de 70 pueblos indígenas y hasta hace unos días se reconoció un pueblo indígena más, así que estaríamos hablando ya más de 70 pueblos. Hay 68 lenguas indígenas con 364 variantes y 7.3 millones que hablan esas 68 lenguas, así como 23 millones de personas que se reconocen como indígenas y 2.5 millones de personas que se van a autoescribir como afromexicanas. Así que estamos hablando de una población importante que pertenece a estos sectores poblacionales. Actualmente, y es aquí donde me voy a detener un poco y vamos a profundizar sobre la reforma constitucional de 2024 sobre pueblos indígenas y afromexicanos, y que va a ser una respuesta o va a ser un intento de respuesta a los reclamos del movimiento indígena empujado por los acuerdos de San Andrés Larraíza en 1996.
Así que aquí vamos primero a hablar sobre cómo se va a dar esta reforma, qué va a reconocer y posteriormente cuáles son los puntos que quedan endebles y que son de suma preocupación para los expertos internacionales en materia indígena. Primero, uno de los puntos torales que va a tener esta reforma es de que ya se va a hablar sobre una pluriculturalidad en términos de sus instituciones jurisdiccionales. Esto nos va a acercar a un pluralismo jurídico. Igualmente se va a hablar de que las personas indígenas van a tener patrimonio propio para poder desarrollar sus actividades, y se va a hablar ya de sujetos de derecho público y que esto va a otorgar a las comunidades un mayor control sobre la gestión de sus recursos. Igualmente se va a hablar sobre un reconocimiento más amplio de pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Estos aspectos los vamos a analizar más adelante, no sé cómo voy de tiempo, pero unos 5 minutitos. ok, entonces brevemente vamos a ver las tendencias constitucionales en América para poder entender en qué momento estamos. En las últimas décadas, muchos países del continente americano han reformado sus constituciones. Esta clasificación la hace Raquel Irigoyen y ella va a visualizar 3 momentos. Que hay una tendencia constitucional al multiculturalismo, que es en la década de los 90, de los 80, de los 90, posteriormente un constitucionalismo plurinacional y un constitucionalismo pluricultural. En el multiculturalismo de la década de los 80, Canadá, Guatemala y Brasil son los países que van a reconocer a los pueblos indígenas. Posteriormente, en la década de los 90, se va a sumar Colombia, Nicaragua, Argentina, Venezuela, y ya una tendencia plurinacional donde entra México, Ecuador y Bolivia en los años 2000. Estas reformas legislativas se refieren a diferentes puntos como los derechos al territorio, a la lengua, a la educación, a la cultura y en algunos casos a la justicia pluralista, como es el caso de Ecuador y Bolivia. Y México quiso replicarlo, pero lo hizo de una manera en la cual, como les comentaba, sí deja algunos aspectos que están sostenidos con alfileres y que es de suma preocupación, y eso es lo que alerta a muchas personas expertas en la temática. Y con esto voy a ir finalizando con estos balances y reflexiones de la reforma de 2024. Una de las críticas es la potencial instrumentalización política de este reconocimiento de 2024, ya que al reconocerse la personalidad jurídica como sujetos colectivos de derecho público, puede dar paso, como se comentaba, a que se puedan instrumentalizar de manera política. Si bien la reforma da un paso importante hacia una formalización de los derechos colectivos, existe un riesgo, y es un riesgo latente, de que este reconocimiento sea utilizado como un recurso más que nada retórico, sin un compromiso real por parte del Estado para dotar a las comunidades de las herramientas necesarias para poder ejercitar sus derechos. Otro aspecto es el patrimonio propio. Un patrimonio propio que ya está contemplado en esta reforma, pero también es muy complejo hablar de este tema, ya que el hecho de que las comunidades puedan administrar su patrimonio de manera autónoma, que va a implicar o que va a llevar al Estado a que tenga la capacidad para que esta toma de decisiones sobre el uso de sus tierras, recursos naturales y culturales puedan tener un aparato y políticas públicas acordes para llevarlos a cabo, situación que está todavía en el aire. Ahora, la consulta previa, libre e informada, que también es uno de los pilares y un eje toral de esta reforma, y que busca garantizar que las comunidades afromexicanas e indígenas participen activamente en la toma de decisiones que vayan a trastocar sus modos de vida y territorios,
No obstante, y aquí es donde viene esta reflexión y esta preocupación, es de que a pesar de su relevancia, este mecanismo presenta múltiples desafíos que pueden limitar su eficacia y en algunos casos va a perpetuar las desigualdades y la discriminación. Por ejemplo, y esto se vio en los protocolos que fueron elaborados por el Estado sin la participación de los pueblos, como fue el caso sobre el Tren Maya. Entonces aquí podemos encontrar esa situación donde no se están cumpliendo los parámetros del convenio 169 de la OIT que México ratifica en la década de los 90. Y aquí, como un dato curioso, México fue el primer país de América Latina que asume este compromiso internacional de ratificar el convenio 169 de la OIT. Y otro de los aspectos preocupantes o de estas problemáticas, y volviendo al tema, es el que sin un financiamiento adecuado, los mecanismos de una consulta previa, libre e informada podrían convertirse solamente en formalidades sin un verdadero poder de decisión para las comunidades. Además de que la autonomía que se está previendo podría quedar vacía si las comunidades no cuentan con los recursos y la infraestructura necesaria para gestionar sus propios proyectos. Y esas son ahora sí, las tareas pendientes de esta reforma que puedan realmente llevarse a cabo y materializarse sin tener estas situaciones de discriminación, y finalmente va a existir el riesgo de que la reforma se quede en un reconocimiento simbólico o retórico sin cambios estructurales profundamente. Y hay que reconocer que históricamente el Estado mexicano ha otorgado reconocimientos formales a los derechos de los pueblos, pero sin comprometerse realmente a transformar las dinámicas de poder que han perpetuado la exclusión y la marginalización. Así que si no contamos con políticas económicas y políticas públicas que vayan de la mano con esta reforma, muy difícilmente se va a poder cumplir cabalmente. Y con esto concluyo mi intervención. Muchas gracias. Gracias, doctora. Excelente reflexión crítica sobre los avances a lo largo de décadas, ¿no? Haciendo énfasis en este avance paulatino en el reconocimiento de los derechos de esta población, haciendo énfasis en estos datos se me hicieron muy relevantes: 70 pueblos, 71, ¿no? Que se incluyó uno recientemente, 78 lenguas y millones de personas que se identifican como indígenas y afrodescendientes. Interesante los comentarios sobre las recientes reformas del 2024 que podrían derivar en un reconocimiento simbólico y no en una materialización efectiva de los derechos, ¿no? Muy interesante. Ok, siguiendo, pues cerrando prácticamente el evento, tenemos a la doctora Ana Risa Oropesa Chávez con el tema 1808, el inicio del constitucionalismo mexicano. La doctora Oropesa es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos Constitucionales de Madrid, doctora en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid, ha realizado estudios en letras francesas en la UNAM y fue becaria del antes CONACYT, hoy CECITI. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Su principal línea de investigación es el derecho indiano, así como enseñanza y metodología de la historia del derecho. Desde el 2024 es profesora e investigadora de tiempo completo de este Instituto de Investigaciones Jurídicas y docente de licenciatura y posgrado de diversas casas de estudio, integrante del cuerpo académico del Instituto de Filosofía de la UB, así como del cuerpo académico Ratio Legis de la Facultad de Derecho. Adelante, doctora. Pues muchísimas gracias, estoy pues muy emocionada porque esto se está convirtiendo en una tradición. Le agradezco enormemente al doctor Arturo Chipuli Castillo impulsar estas iniciativas para que año con año, bajo la batuta del doctor Álvarez Montero, podamos tener esta clase de actividades académicas de reflexión y de discusión para poder conmemorar, que no celebrar, año con año el aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
de 1917. Para ello, el día de ayer tuvimos la presentación de un libro y hoy tenemos este conversatorio. También agradezco a quienes me acompañan en la mesa. Ha sido, como siempre, muy interesante y aleccionador escucharlos. Perdón, qué amable, muchas gracias. Yo voy a hablar de la Constitución de Bayona y particular, no es un tema nuevo, quisiera hacer una confesión, es una cuestión que ya llevo algunos años reflexionando sobre ello y de hecho me he dado cuenta que en realidad comienza a tomar forma más que la Constitución de Bayona el propio año de 1808. Es un año emblemático, es un año con muchas cosas a nivel internacional. De hecho, si alguno de ustedes tiene curiosidad, ponga en Wikipedia 1808 y le va a salir una serie de acontecimientos en muchos países del orbe. Y particularmente para América y para Iberoamérica es un año en donde formalmente se va a dar inicio a la discusión de cómo se deben regir estos territorios a partir de una serie de detonadores. El primero de ellos, en enero de 1808, la corona de Portugal va a entrar a Bahía y establecerse en Brasil huyendo precisamente de la invasión napoleónica. De hecho, el 9 de febrero, es decir, unos días después de que la familia real portuguesa llega a Brasil, van a entrar las primeras tropas francesas a Cataluña. Y con ello formalmente va a iniciar un annus terribilis para la corona española. Dentro de esos acontecimientos de 1808 se va a presentar la existencia del llamado Estatuto o Carta de Bayona, que representa un objeto de estudio que ha sido relativamente soslayado por la historiografía. Si bien cuenta con diversos estudios, en su gran mayoría refieren pues una suerte de consideración marginal, ya sea en la historia política o ya sea en la historia constitucional. De hecho, casi siempre se le hace o se le considera un elemento propio del juntismo, de este movimiento que nace en España, en donde que después también se va a heredar particularmente en Nueva España, que frente a las crisis se conformaba o se configuraba una junta. Y cada una de estas juntas va a tener una muy particular tarea. Y entonces, normalmente al Estatuto de Bayona se le considera un producto de ese juntismo. Pero en realidad, Bayona va a tener una serie de características que la van a dotar de elementos que nos llevan a pensar que efectivamente lo podemos llamar el primer esfuerzo constitucional en sentido formal de los territorios de España, incluyendo a sus territorios americanos. Y ahora voy a dar cuenta muy brevemente de ello. En primer lugar, Bayona representa el último peldaño en la construcción normativa del antiguo régimen, del despotismo ilustrado, y por tanto no se integra a la corriente constitucionalista española ni americana. En segundo lugar, estos son los elementos, digamos, o los argumentos que dicen no, Bayona no puede ser una constitución. En primer lugar, porque no, es el último peldaño de la construcción normativa del antiguo régimen. En segundo lugar, fue impuesta por el invasor francés. Como todos ustedes saben, Napoleón Bonaparte va a colocar a su hermano, a José Bonaparte, también conocido como Pepe Botella, que de hecho el mote se lo imponen en España como una suerte de burla, porque Pepe Botella no gustaba de los vinos españoles y trajo consigo su cava personal de vinos franceses. No es que fuera un alcohólico ni nada, solamente que pues, para comerse tomaba una copita de vino francés
Y claro, en la prensa de la época le empezaron a llamar Pepe Botella. Y ha pasado a la historia eso como si el hombre estuviera ahogado en alcohol, y no es cierto. Es que a él lo que le gustaban eran los vinos de su tierra. Entonces se dice, no, Bayona fue impuesta por el invasor francés tras un golpe de Estado contra la legítima dinastía borbona, por lo que no se integró al orden normativo español ni americano, ni logró constituirse como una norma fundante básica de un nuevo orden jurídico. La Carta no es un documento constitucional de origen nacional. Y el tercer argumento que se aduce contra su naturaleza constitucional es aquel que afirma que al tener una técnica evidentemente menos depurada jurídicamente que la Constitución de Cádiz, debe estudiarse en todo caso como un documento histórico más, cuyo objetivo era dotar de legitimidad al régimen bonapartista, pero no como un código legal en sentido estricto. Nadie puede negar, cuando uno lee el texto, la Constitución de Cádiz, que tiene una técnica jurídica, una técnica legislativa mucho más depurada que la Constitución de Bayona. Ciertamente. Eso no significa que la Carta de Bayona o que el Estatuto de Bayona no pueda tener un alcance de rango constitucional, aunque formalmente no reúna los elementos de técnica legislativa que desde luego tiene Cádiz. Es más, el esplendor gaditano es precisamente lo que tradicionalmente ha colocado al Estatuto de Bayona como un documento que no merece el estudio de los historiadores del derecho. En cuanto al primer argumento, el que dice que es un producto del antiguo régimen y no del nuevo orden moderno constitucional, es necesario recordar que el Estatuto de Bayona no es un caso aislado, se otorga en medio de un tiempo particularmente prolífico para los documentos constitucionales. Aquí no está en esta lista, pero digamos, yo la abriría con la propia Constitución de la Confederación. De hecho, hoy, 5 de febrero, pero de 1778, se conmemora en Carolina del Sur el segundo estado en ratificar los artículos de la Confederación. Y en ese sentido, ir siguiendo el camino hacia la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787 y anterior a ella, y posterior a ella, la Constitución de Virginia de 1789. Luego tenemos la Constitución Consular del año 8, del 24 de diciembre de 1799 en Francia. La Carta Magna de Haití de 1801, recordemos que el primer país de América que nace a la independencia es Haití. Y luego, 4 años después, la Constitución Imperial de Haití. Luego tenemos también la Constitución Imperial Francesa de 1804, el conjunto de reformas de la Constitución Holandesa de 1805, luego la Constitución de Westfalia de 1807 y terminamos con la Constitución de Nápoles de 1808, este listado. Salvo el documento haitiano, Bonaparte participó en todos los demás procesos constitucionales. Yo suelo recordar en clase que a Napoleón Bonaparte siempre lo recordamos como este gran estratega militar, pero por encima de la grandeza militar de Napoleón está su grandeza jurídica. Y hoy tenemos códigos gracias a las iniciativas de Napoleón Bonaparte. El Estatuto de Bayona, por lo tanto, se encuadra dentro de esta tendencia constitucionalista bonapartense, no es un caso aislado. Es cierto que refrenda un modelo monárquico, también es cierto que lo implanta como una monarquía constitucional y en ese sentido, y pese a las múltiples críticas que se le hacen al estatuto, tachándolo de remanente despótico, lo cierto es que introduce límites al poder monárquico a través de un aparato constitucional y solo ese elemento ya rompe con el continuum de un poder absolutista. Y en sí mismo es ya ese límite un elemento liberal desde su origen y fundamento, y además lo hace a través de un texto escrito.
conferencias va a estimular la elaboración de constituciones alternas, como la propia Constitución de Cádiz, para servir como contrapeso a la invasión napoleónica. Además, Bayona también marca el inicio del proceso de codificación del derecho español, que será de extraordinaria importancia en el siglo XIX. El segundo punto en contra, que decía que no puede ser una constitución porque fue impuesta por el invasor francés, debemos conceder que su existencia obedecía, sí, más a una necesidad de legitimación política tras las abdicaciones de Carlos IV en su hijo Fernando VII y luego del propio Fernando VII, que a un ejercicio de fundamentación normativa o de afianzamiento nacionalista. El Estatuto de Bayona buscaba justificar al régimen josefino, no hay duda de eso. Pero, digamos, en cuanto a su comparación con la Constitución de Cádiz, digamos, Bayona no pierde brillo en el sentido de que sí, es más, o sea, no pierde brillo porque sí hay en su seno una discusión acerca de qué modelo político debía instaurarse. Bayona va a ser la primera vez que diputados indianos van a ser llamados a cortes. Nunca antes había sucedido en la historia que diputados indianos fuesen tomados en consideración para la elaboración de cualquier tipo de disposición bajo el antiguo régimen. Y ya solo esa característica nos da pie a reflexionar que tiene una naturaleza sustancialmente distinta al resto de los documentos del antiguo régimen. Y finalmente, respecto a que es un documento legitimador, vamos, sí, hay que concederlo, no hay más opción que admitir que ni desde su técnica legislativa ni desde su diseño regulatorio puede estar exento de una esfera ideológica y desde luego mucho menos simbólica. Es el símbolo por antonomasia del régimen de José Bonaparte. Sin embargo, esa comparación a mí me parece que es falaz, puesto que ni en su naturaleza política ni en los fines que perseguía podemos pensar en una similitud entre ambos instrumentos. Bayona es el reflejo de un gobierno que se había urgido de legitimación y en ese contexto busca y encuentra una representación, o más bien una pseudo representación, llamado el grupo de los afrancesados, que diese un espaldarazo a José Bonaparte, por un lado, y por el otro, que se alineara a las corrientes reformistas que Napoleón pregonaba. Cádiz, en cambio, convoca a un constituyente pleno y legítimo que representó la consumación, entre otros elementos, del juntismo y del constitucionalismo español. Bayona apenas tuvo vigencia, ni las Cortes ni el Senado que estuvieron regulados en su articulado fueron convocados nunca. Si tuvo una vida fue breve y acotada, puesto que se discutió en un periodo que abarcó del 15 de junio al 7 de julio de 1808, plazo únicamente superado por los plazos impuestos por el morenismo en la actualidad. Una vez expuestos estos tres rubros, que niegan la importancia del Estatuto de Bayona, es necesario ahondar en una cuestión acerca de su naturaleza normativa a través de una pregunta. ¿Es el Estatuto de Bayona una constitución en sentido formal del término? La verdad es que no me da tiempo a agotar la argumentación. Pensemos que sí, que efectivamente lo fue, entre otras cosas por los apuntes que ya he expuesto. Solamente quisiera, digamos, hacer una muy breve, tiene mucho texto, lo sé, pero bueno, yo solamente voy a destacar algunos puntos. Es una monarquía constitucional que limita el poder del rey, no hay una declaración expresa de división de poderes, pero sí existe un Senado, unas Cortes y un Consejo Real. Es más, en su artículo 97 expresamente se asienta que el orden judicial será independiente en sus funciones, pero bueno, desde luego la justicia se va a administrar en nombre del rey.
Y se contempla el estamento del pueblo en Cortes con la representación, como ya había mencionado, de 62 diputados de España y de Indias. Y de hecho también se contemplan diputados que representan a las universidades. No hay una parte dogmática como la entendemos hoy, sin embargo sí considero una serie de prerrogativas que garantizaban, de haberse aplicado, cierta seguridad jurídica. Hay un derecho a ser puesto a disposición de un juez, hay libertad de imprenta, hay igualdad de derechos para españoles, americanos y asiáticos, hay derecho de vecindad para extranjeros, hay inviolabilidad del domicilio, hay imposibilidad de aprehensión sin orden legal y escrita, y hay abolición del tormento. A ver, vamos a cambiar. Bueno. Creo que el problema no somos tanto nosotros, sino... ¿Lo sin pila? Bueno. No, Bueno. ¿Está encendido este? Bueno. No sé, ¿se escucha? Bueno, pues esperemos que, sobre todo quienes nos acompañan en redes, que puedan escucharnos. De todos modos. Bueno. Sí, bueno, me dicen aquí, me dice soporte técnico que sí nos escuchan. Bueno, con base en lo anterior, existen elementos para afirmar que el Estatuto de Bayona es efectivamente una carta otorgada por mandato imperial que reúne los requisitos para ser considerada una constitución. Tengo hecho un análisis, hay por ahí un texto ya publicado por UNAM, en donde se hace un análisis entre el Estatuto de Bayona, la propia Constitución de Cádiz y los elementos constitucionales elaborados por Ignacio López Rayón, que nos llevará a comprender que efectivamente Bayona es por antonomasia la precursora del constitucionalismo mexicano. Entiendo también que no lo es solo del constitucionalismo mexicano, sino también del propio constitucionalismo español y de los otros constitucionalismos de las naciones que empezaron a nacer a la vida a partir de 1810. México es uno de los últimos países que llega a esos procesos de independencia, porque la Nueva España va a tener que enfrentar 11 años de guerra civil, a diferencia de muchas de las otras naciones. Sin más, yo lo que quería exponerles a ustedes era una reflexión sobre... Gracias. Una reflexión sobre las respuestas que desde el derecho se pueden dar en momentos de crisis, particularmente una crisis tan acusada como la que en 1808 representó tanto para la corona de Castilla como para el virreinato de Nueva España, y la posibilidad de dar respuesta a ese momento de crisis a través de textos constitucionales. En primerísimo lugar, a través de la Carta de Bayona, seguida luego por la propia Constitución de Cádiz, y las respuestas que desde la insurgencia en Nueva España se van a otorgar en los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón y la propia Constitución de Apatzingán. Muchísimas gracias. Interesante cronología que nos presenta la doctora. Sin duda, conocer la historia, en este caso la Constitución, nos permite, pues, aparte de darnos más bases para interpretarla, conocer su esencia y, ¿por qué no?, evaluar las transformaciones que ha tenido, haciendo énfasis en esto, la idea de limitar el poder, ¿no?, como idea central de la Constitución, ¿no? Muy interesante. Abrimos los micrófonos a quienes nos acompañan. Si tienen alguna duda, con gusto Coincido. se comparte. ¿Alguna pregunta? Maestro. A ver. No, creo que sí se escucha. ¿Sí se escucha? El micrófono. Sí. Adelante. Gracias. Felicidades al instituto. Hoy es una fecha extremadamente simbólica. Es pues bastante triste, ¿no?, que en esta fecha tan simbólica no le demos la importancia en todos lados como lo hace el instituto. Felicidades a del director. Felicidades al panel, como siempre, pues muy bien organizado, magníficas ponencias.
paso a lo concreto. A mí me llama mucho la atención el tema del realismo social frente al realismo jurídico. Un tema que creo que podríamos discutir durante horas sería qué controla el constituyente permanente, qué controla el constituyente originario para dar consecuencia jurídica al realismo social. Y la verdad es que a veces es más su poder de decir yo tengo la mayoría, yo tengo la representación, yo soy el elegido por el pueblo, pero creo que es un tema que siempre ha estado como un hoyo negro en el realismo jurídico, ¿no? ¿Qué tanto corresponde a la realidad? Lo que hoy nos pasa y describe el doctor Manlio, pues es un fenómeno de la historia mexicana, ¿no? O sea, cómo lograr que las leyes sean producto de la realidad. Eso abre muchas aristas desde mi punto de vista. Una de ellas es que en este país, desafortunadamente, la forma de legislar siempre es demasiado tarde. Desde mi punto de vista, en este país la realidad nos avanza, nos supera, nos atropella, y cuando ya es un escándalo lo que tenemos enfrente, entonces tratamos de legislar pensando en lo que viene pasando. Creo que difícilmente en este país legislamos al momento de lo que pasan las cosas, y menos por una previsión, y eso es muy triste. Hay instituciones administrativas tan abandonadas desde finales de 1800 como se construyeron, que pues hoy siguen sin responder a una realidad, ¿sí? Y el otro tema que quería comentar, doctora Brisa, pues es interesante el tema de Bayona. Yo concluyo exactamente lo mismo, y a pesar de toda la discusión, sin Bayona no habría Cádiz, y sin Cádiz no habría pues el movimiento de constitucional, incluso no habría la conjura de la profesa, y pues no habría Agustín Iturbide, ni todo lo que nos pasó para llegar a 1821. Yo creo que a Bayona se le ve, o no sé si nos damos cuenta, si lo vemos desde dos momentos, desde este siglo XXI y desde el momento de los hechos. Pero a mí me parece que desde hoy, pues como usted concluye, y seguro que el doctor Álvarez Montero también siempre ha sido un fuerte precursor de la Constitución de Bayona desde sus clases de licenciatura, lo recuerdo muy bien. Bayona es la punta de lanza que termina casi concluyendo el oscurantismo medieval de la España de esos entonces. Fue algo muy duro que sufrió el pueblo de España, una invasión de un país distinto, pero creo que también tiene razón. El militarismo de Napoleón, pues siempre lo culminó y lo adornó o lo aderezó con una realidad jurídica que impactó al continente americano de manera completa. Y a pesar de haber sido tan malo lo que dicen los españoles que les pasó, les gustó tanto lo malo que lo repitieron en 1812 con la Constitución de Cádiz. Muchos de los preceptos, libertad de expresión, prensa, efectivamente la representación popular. Bayona ya traía un derecho procesal electoral, de hecho ya nos hablaba incluso de casi de un código procesal electoral. Vaya, era un tema muy importante en ese sentido. Y eso lo toma también, Cádiz en su momento. Entonces, pues yo creo que Cádiz es fundamental, vaya, para la historia del derecho mexicano. Pues esos eran los comentarios. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Sí. Bueno, solamente quiero tomar la palabra porque quiero felicitar al doctor Bricia, bueno, a todos, desde luego. Lo señalo en relación con el tema de la Constitución de Bayona, porque en las cuestiones que de alguna manera he leído, hay juristas españoles y libros que aceptan la Constitución de Bayona como la primera Constitución española. Otros la omiten, ¿sí? Ya sea negándola o ya sea omitiéndola sin decir absolutamente nada. Pero yo creo que fue un buen intento y podíamos calificar a la Constitución de Bayona como un proyecto de constitución para dos mundos, porque tiene, como bien se dijo, disposiciones, integración incluso, no solamente de españoles, los afrancesados, sino además de las propias colonias de aquí de América. De tal manera que tiene cuestiones muy importantes, por ejemplo, la Inquisición, ¿no? Ese fue un tema también muy importante.
Y bueno, se puede hablar mucho de la Constitución de Bayona, ya lo dijo la doctora, seguramente en otra ocasión, y sería bueno tratar tal vez la comparación entre las dos constituciones, ¿no? Bayona y Cádiz, porque creo que sí se debe rescatar las cuestiones de Bayona. A mí, cuando la he leído, cuando la leí, me fascinó. Me fascinó además por lo que también dijo la doctora acerca de la personalidad de Napoleón Bonaparte. De acuerdo a lo poquito que he leído por ahí, cuando se trata de los códigos penal y civil, la participación directa de Napoleón Bonaparte en alguna ocasión con los grandes juristas que tuvieron a su cargo. Entonces, pues es indudable que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia, pues de alguna manera fue difundida y fue llevada a diferentes países, ¿no? Cada uno con lo propio. Y recuerdo una especie de chiste, no sé si sea cierto, pero bueno, algunos autores lo mencionan cuando hablan del Código Civil y hablan de los hijos. ¿Ya te lo sabes? Creo que sí. Que están diciéndole, rindiéndole a Napoleón el tema del derecho civil, del Código Civil, y hablan de los hijos naturales, íntimos, etc. Y dice Napoleón, falta uno. ¿Cuál? Dice, hijos de padres desconocidos. Bueno, nada más esa es mi intervención. Gracias. Compañeros, ¿sí? Bueno, rápidamente, hay una obra muy interesante, clásica en la literatura española y iberoamérica, que es de don Pedro de Vega, que es la reforma constitucional, la problemática del Código Constituyente, ¿no? Y esto, desde luego, nos da una visión sumamente amplia y compleja de cuáles han sido las soluciones que en el derecho comparado se han adoptado precisamente para lograr este tipo de entrelazamiento entre la Constitución material y la Constitución normativa, formal. Hay tantas soluciones que, desde luego, la conclusión a la cual se llega es el contexto, ¿no? Porque efectivamente, dice el maestro del Ángel, bueno, cuando la propia mayoría, en este caso la propia voluntad popular realmente expresada en un ejercicio plebiscitario o electoral, decide generar unas transformaciones a bases y pilares constitucionales, pues no cabría, o sería una línea divisoria muy tenue entre el poder constituyente y el poder constituido, como es el poder revisor. Pero es el contexto. Y esto lo traigo a colación precisamente a partir de lo que nosotros acabamos de vivir en septiembre de 2024 con la reforma judicial, ¿no? Es claro que finalmente hay una distinción entre el poder que crea, en este caso, el poder originario, el poder constituyente originario, y el poder constituyente derivado, como se le hizo poder revisor, precisamente por estas cuestiones que ya en los elementos que nos permiten dimensionar una constitución material, el núcleo axiológico, los pilares sobre los cuales descansa el pacto constituyente, pues son inmediatamente puestos en riesgo o amenaza por la propia voluntad de un poder constituido, el poder revisor, que no es la representación directa, ¿no? En este caso de la ciudadanía o la voluntad ciudadana, sino en este caso de la representación política. Ya hay autores como Antonio Negri, ¿no?, que han dicho que, bueno, la representación, en este caso la voluntad popular, perdón, se diluye o se fuma en los entramados de la representación. Sin embargo, bueno, son diferentes soluciones. Aquí lo importante es tener en cuenta el contexto, ¿no? Y sobre todo para legitimar esas reformas, pues evidentemente, ¿qué tanto corresponden a la propia intención o voluntad ciudadana? No lo dije en la ponencia porque obviamente tenemos el tiempo corto, pero simplemente apelemos, un ejercicio muy rápido, apelemos al porcentaje de votación que se tuvo o se, en este caso, generó, por ejemplo, en los procesos de consulta popular que el anterior presidente de la República lanzó hacia la ciudadanía, ¿no? El tema de los juicios políticos, los juicios de responsabilidad de presidentes, expresidentes de la República, y el tema de la revocación de mandato. ¿Qué tanta aceptación o qué tanta, diría yo, representación tuvo en las urnas esto? O incluso la reforma judicial, en donde votó pues poco más del 8% de los electores. Entonces, pues, es un tema complejo, pero repito, las soluciones
son vastas atendiendo al contexto. Es lo que yo quería comentar. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? ¿No? Bueno, pues cerraríamos este evento agradeciendo a las y los juristas que nos acompañaron. De verdad, sus visiones, ¿no? Esta crítica con base en análisis sustentado sobre todo, ¿no? Tanto en la doctrina, en la norma e incluso con datos duros que nos ofrecieron, nos dan una perspectiva que nos permite reflexionar las reformas y el texto constitucional vigente, sin duda. Bueno, pues agradecemos al Instituto de Investigaciones Jurídicas, sin duda a su titular que impulsan estos eventos que generan una reflexión con una perspectiva no nada más jurídica, también social y política. Cedemos el uso de la voz al director. Muchas gracias. Muy brevemente, pues agradecer a los participantes, a las participantes, por estas reflexiones tan interesantes acerca de lo que es el constitucionalismo mexicano y el constitucionalismo latinoamericano, los avances, los retrocesos, los retos, las oportunidades que se tienen, pues son vastos. Yo agradezco mucho precisamente que podamos, como bien decía la doctora Ana Brisa, pues tener estos ejercicios ya de manera anual. Platicábamos que precisamente pues a partir de una iniciativa del doctor Álvarez Montero, del doctor Manlio y por supuesto de la doctora Ana Brisa, pues hemos ido consolidando este proyecto de un seminario permanente de Derecho Constitucional, al cual por supuesto también la doctora Flor se ha ido incorporando como becaria postdoctoral en los últimos tiempos, y que bueno, pues nos llevan a reafirmar este compromiso que nosotros como instituto tenemos frente a lo que son pues precisamente los debates jurídicos constitucionales, pero también y un poco en esta perspectiva del doctor David, ¿sí? Del compromiso que tenemos como academia, ¿sí? Como instituto de investigaciones jurídicas, de pues reflexionar al respecto, de no dejar pasar estas fechas y pues precisamente asumir una postura crítica respecto de todo lo que está pasando en el sistema jurídico mexicano y también en lo que es los sistemas jurídicos regionales. Sin más, voy a hacer la entrega de algunos reconocimientos por la participación en este conversatorio. Voy a leer uno y los iré entregando. En primer lugar, al doctor José Luis Montero, de la Universidad Veracruzana, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorgan la presente constancia al doctor Álvarez Montero por su participación como ponente en el conversatorio Reformas y Cambios Constitucionales en México, Perspectivas Históricas y Tendencias Contemporáneas, que tuvo lugar el 5 de febrero del presente año en el auditorio Héctor Fixamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Liz de Veracruz, Arte Ciencia Luz, Jalapa, Veracruz, a 5 de febrero de 2026, y firma su servidor. Muchas gracias, doctor. Con el mismo texto, hago entrega al doctor Mario Fabio Casarín León. A la doctora Ana Brisa Oropesa Chávez. A la doctora Flor de Magdalena Vargas Ortiz. Y agradezco mucho a la doctora Ana Josefina Bello Jiménez por la excelente moderación del evento. Muchas gracias. Les agradezco a todas y todos su presencia en este evento. Y bueno, también un poco recordar que estamos con diversas actividades. El próximo lunes vamos a tener la presentación del libro de las y los alumnos del doctorado en Derecho en este mismo auditorio a las 7 de la tarde, y vamos a contar con la presencia del doctor César Villegas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla de manera presencial, y también nos va a honrar con la presentación del libro
el doctor Fabián Salvioli, relator de Naciones Unidas, quien nos acompañará de forma virtual. Entonces, les esperamos a todas y todos. Muchas gracias.